Buenas tardes compañeros, bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión veremos cómo manipular strings en Wolfram. Vamos a ver las operaciones con strings. Mi nombre es Jesús Montesinos, soy un Wolfram Student Ambassador y me pueden encontrar en la red social X como @chuchoms98. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Vamos a conocer qué es un string en Wolfram y vamos a estar manipulando algunos strings. Vamos a juntarlos, vamos a separarlos, vamos a convertir una expresión de Wolfram a un string. Vamos a obtener ciertos caracteres del string con string take y string part. Vamos a eliminar caracteres del string y vamos a insertar un string dentro de otro string. Sin más por el momento, vamos a empecemos. Lo primero que hay que conocer es qué es un string en Wolfram. Con esto, Wolfram tiene un tipo de dato llamado string, y para obtener información de este simplemente ponemos el comando de un signo de interrogación y corremos la celda. Recuerden que se corre la celda con Shift Enter. Entonces aquí lo que nos dice string es el tipo de dato de un carácter texto. En palabras simples, un string es un texto, una cadena de caracteres. ¿Y qué es un carácter? Puede ser una letra, un número, un símbolo, un espacio, por ejemplo un arroba. Todos esos tipos de caracteres forman un string. Y una cadena significa que son muchos caracteres, o sea, un texto. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. Recordemos que el comando head nos devuelve el tipo de dato. ¿Sí? Entonces, ahí está. Veamos algunos tipos de datos. Por ejemplo, hagamos una lista. Por ejemplo, head de la variable x, head, por ejemplo, el texto hola mi amigo, y head del, por ejemplo, de una gráfica, plot, no sé, x de 1 a 3, y por ejemplo head del número. Entonces aquí fíjense que el tipo de dato de x es un símbolo, esta cadena de texto es un string, el tipo de dato de la gráfica es un gráfico y el tipo de dato del número es un entero. Entonces un string es una cadena de caracteres, o sea, un texto. ¿Sí? Empecemos ahora sí. ¿Cómo junto dos strings? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a declarar string 1 que sea hola, y el string 2 que sea amigo. Entonces, los guardamos. Recuerden que es con Shift Enter. Y vamos a usar primero nuestro comando directo, que es string join. ¿Sí? Entonces ponemos string join y ponemos nuestras variables str1, str2 y lo junta. Pero fíjense que aquí no tiene espacio, o sea que esto lo junta sin espacio. Si nosotros queremos poner un espacio, nosotros debemos de declarar el espacio, ¿no? Aquí de todas maneras con coma. Aquí declaramos el espacio, que simplemente es un espacio entre dos comillas, y ya quedó. Hola, espacio, amigo. Pero si nosotros no queremos, por ejemplo, escribir tanto el string join, hay un comando directo que es el signo mayor que
y menor que, ¿sí? Ahí está. Este símbolo hace lo mismo que el comando string join. Por ejemplo, str1 mayor, menor, str2. Pero tenemos lo mismo, falta el espacio. Entonces, para poner el espacio, volvemos a poner aquí doble comilla y volvemos a hacerlo aquí. Entonces, así de esta forma se unen dos strings. Puede ser con el comando string join o con el signo mayor menor que juntos. Pero estos son dos textos. ¿Qué pasa si queremos, por ejemplo, unir los elementos de una lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner list. Acá ponemos uniendo elementos de listas. Entonces, por ejemplo, le ponemos list, no sé, vamos a inventar algún texto. Hola. Ya tenemos nuestra lista declarada con strings. Entonces podemos hacer lo mismo. String join list. Ahí faltó guardarlo. Y lo junta. O de la misma forma vamos a hacerlo con el otro comando y nos da lo mismo. ¿Sí? Muy bien, ya sabemos cómo unir los strings y listas. Ahora vamos a ver cómo separamos los strings. Y lo vamos a hacer primero con nuestro comando string split. Split significa separar, dividir en inglés. Entonces, por ejemplo, vamos a declarar nuestro string 3. No sé. Hola, esta es otra cadena de caracteres. Punto y coma. Esta es solamente una cadena. Si la invocamos, fíjense que aparece toda, es solo una cadena. Entonces nosotros la vamos a separar con string split. Ahí. str3. Entonces ahora cada palabra es un elemento de esta lista. ¿Sí? Pero fíjense que esta instrucción acepta otro argumento. Esta instrucción, o sea, string split, acepta un argumento auxiliar. Y va a ser el separador. El carácter por el cual va a ser separado nuestro string. Si por ejemplo nosotros le ponemos string split del str3 y por ejemplo le ponemos un guión, entonces nosotros aquí estamos diciendo separa nuestro string 3 por guiones. Entonces si nosotros lo damos, como no tiene guiones, entonces solamente es un elemento de toda esta lista. Sí, pero por ejemplo si nosotros no fuerza debe de ser algún punto y coma, algún guión, puede ser también por ejemplo otra palabra. Si le ponemos por ejemplo string 3 por ejemplo otra, entonces fíjense que ahora separó primero con todo lo que está antes de otra y todo lo que está después de otra. ¿Sí? Pero debemos de tener hay que tener con el valor que va a separar. Porque veamos este ejemplo, string split, por ejemplo, si nosotros lo queremos separar con un D,
Entonces fíjense que aquí hay un D, entonces por eso aquí se paró esta cosa. Aquí hay otro D, entonces también lo separó, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado cómo vamos a separar nuestros strings. Ok, ahora veamos cómo convertir a string una expresión. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a declarar x igual a 5 y no sé, y igual a 3, ¿no? Entonces estos son enteros. Head, por ejemplo, de x, este es un entero y y también es un entero, no es un string. Entonces si nosotros ponemos, por ejemplo, una oración de tengo x años, va a devolver un error, ¿sí? Entonces aquí que nos está diciendo, este error dice, el error está cuando junto los strings. Necesitaba un string en la posición 2, entonces esta es la posición 2, entonces esto no es un string, y por supuesto lo acabamos de ver que este es un entero, no un string. Entonces nosotros tenemos que usar la función toString para convertir este entero a un string, ¿sí? Entonces sería tengo toString x años. Vamos a poner los espacios aquí para evitar poner más cosas acá. Y ahora sí, ya aquí sale en nuestro texto tengo 5 años. Pero entonces este ya es un string. Pero también se pueden sumar, se pueden hacer operaciones y después convertirlas a string. Por ejemplo, tengo x más y años, tengo 8 años. Pero si nosotros le quitamos el toString, va a salir otro error, ¿sí? Entonces acuérdense de poner el argumento toString y sale, para evitar errores. Una aplicación común, vamos a poner aplicación común, es por ejemplo en las gráficas, ¿sí? Cuando por ejemplo usando un manipulate, acuérdense que este es para crear entornos manipulables. Entonces fíjense, nosotros le podemos poner aquí manipulate plot m por x, una gráfica sencilla, x de 0 a 2, con un título, perdón, gráfica de m por x con si nosotros lo ponemos así sin el toString, solamente el m así, va a ser un error. Pero calcula, pero de todas maneras, fíjense, aquí dice hay un error, necesitaba un string, pero de todas maneras lo grafica. Pero si nosotros aquí le ponemos el comando toString, ahora sí ya no nos da el error, y más aún aquí ya tenemos m igual a 0. En la gráfica anterior no estaba este título, y si nosotros lo modificamos se va a modificar automáticamente y ya nosotros no tenemos que hacer nada más. Entonces esto es un buen ejemplo de aplicación. Claro que hay demasiados, hay muchísimos más, pero pues este es uno de los ejemplos básicos, elementales, de los que se puede hacer.
Ahora veamos cómo puedo obtener un elemento acá con o elementos de un string. Ahí está. Entonces lo primero que vamos a hacer es string part. Aquí me falta la primera instrucción va a ser string part. Va a seleccionar el carácter que está en la posición n del string. Ahí. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a poner string part. Vamos a poner los números del 1 a 9. Y vamos a seleccionar el elemento que está en la cuarta posición. Entonces seleccionó el 4. String part. Por ejemplo, si ahora seleccionamos A, B, C, D, E, F, G, 1, 5, 8, creo que no hay 8, 6. Entonces seleccionamos el primer elemento, que es A, el quinto elemento, que es E, y el sexto elemento, que es F, y lo devuelve como una lista. ¿Sí? Y si nosotros queremos seleccionar un rango, aquí vamos a ponerle un elemento, varios elementos, y aquí vamos a poner un rango de elementos. Entonces, para seleccionar un rango, string part, por ejemplo, lo mismo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, que vaya ahora del 1 hasta, va a ser doble punto y coma, hasta el 5, por ejemplo. Entonces selecciona el elemento desde el 1 hasta el 5. Y si nosotros no queremos, por ejemplo, desde el 1, por ejemplo, es del 3, no selecciona. Entonces, para seleccionar un rango es con estos dos. Y por ejemplo, con elementos en listas, por ejemplo, es string part, vamos a poner ABC, DEF, GHI, y creamos el segundo elemento. Entonces nos va a poner B, porque este es el segundo elemento de este string, E y H. Entonces de esa forma, seleccionando elementos, funciona string part. Pues si nosotros queremos, por ejemplo, seleccionarlo desde el inicio hasta cierto punto, por ejemplo, vamos a usar string take, que es esto, que es selecciona un rango de elementos, pero no los devuelve en lista. Vamos a ver lo que significa. Por ejemplo, string take, vamos a poner de nuevo los números, coma 4. Entonces selecciona los primeros 4 elementos, 1, 2, 3, 4, pero fíjense que este es solo un string, y aquí si seleccionaba los primeros, un rango de elementos, lo regresaba en lista. Esta es una lista de elementos y este es un string, pero aquí yo creo que los devuelve como un string. Sí. Por ejemplo, aquí string take, lo mismo A, B, C, D, E, F, G, H, I.
a 5. Entonces los devuelve como un string, y aquí los devolvía, por ejemplo, si nosotros ponemos desde el 1 hasta el 5, como una lista. De igual forma podemos poner un rango en específico, por ejemplo string take, que sea del, no sé, del 2 al 6. Entonces lo devuelve de nuevo como un string, solamente un string. ¿Sí? Y si queremos seleccionar un solo elemento, un solo elemento, string take, el elemento 5. Aquí me falta el 1 para que coincida. El elemento 5 solamente es el 5. ¿Sí? Y de la misma forma, si lo ponemos en una lista, por ejemplo, vamos a copiar la lista de acá arriba. Si lo ponemos acá, una lista, ahí me faltó string take, selecciona los primeros elementos de esa lista. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre string take y string part. Uno lo devuelve como una lista de elementos y el otro es un string de elementos. Sí, esa es la principal diferencia. Ok, veamos ahora cómo eliminamos caracteres del string. Vamos a usar nuestra instrucción string drop, que esto que hace, elimina los primeros n caracteres del string. Por ejemplo, string drop, vamos a eliminar por A, B, C, D, E, F, G. Le eliminamos el carácter 4, perdón, los primeros 4 caracteres. Entonces va a eliminar A, B, C, D, porque son los primeros 4 caracteres. Por ejemplo, si le pongo los primeros 3 caracteres, ya cambia. De todas maneras se puede poner otro rango. Por ejemplo, vamos a hacerlo más grande: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Elimina del 3 al 6. Entonces elimina todos los caracteres que van que están en la posición del 3 al 6. O sea, elimina estas entradas del string. ¿Sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, algo que no dije aquí. Por ejemplo, también se puede poner rangos negativos, nada más que ahora empieza de derecha e izquierda a contar. ¿Sí? Por ejemplo, los caracteres -1 son CFI y el carácter primero es ADG. De la misma forma aquí, -2 sería BC, porque empieza de derecha a izquierda, BC, FE, perdón, EF y HI. Y aquí también para eliminar caracteres, por ejemplo, ponemos a una lista A, B, C, D, E, F, G, H y J, K, L, y eliminamos -2, entonces nos queda A, B, E, F y J, y con 2 nos queda otro string. Entonces de esa forma se eliminan caracteres del string. Y por último vamos a ver cómo insertar un string dentro de otro string.
vamos a usar nuestra instrucción string insert. Por ejemplo, string insert a b c d e y vamos a insertar x y z. ¿En qué posición? Necesitamos la posición. ¿En qué posición lo vamos a insertar? Por ejemplo, en la posición 2. Entonces este es 1 y lo va a insertar entre el A y la B. Aquí está A, X, Y, Z, B, C, D, E. Se puede insertar en múltiples posiciones. Vamos a copiar de nuevo esto. Vamos a poner la posición 2. Ahí. 2 y la 4. Entonces, de esa forma tenemos nuestro carácter A, X, Y, Z, B, C, X, Y, Z, D, E. Y pues bueno, estos son solo algunos ejemplos de lo que se puede hacer con strings. Los invito a revisar la documentación que está al inicio. Déjenme copiar la página. Dame un minuto. Esta es la página. Y si entramos, aquí fíjense que hay muchísimas más operaciones. Es cuestión de solamente revisar lo que necesitan. De todas maneras vamos a estar cubriendo más en los próximos videos. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Nos vemos el siguiente. Hasta luego.